Mi nombre es Enrique Alania, trabajo en Antamina, soy el gerente de logística hace varios años. Mi experiencia es fundamentalmente minera y estoy acá para compartir algunas cosas con ustedes. Aprolog, que es mi casa, ha sido el tercer presidente de Aprolog hace algunos años y muy orgulloso de ello. Esto es entrevistas cortas para una logística grande. Agradezco a Aprolog y a Almacenes Centrales de Huachipa esta entrevista. Espero que les guste. En la situación actual del país, ¿cómo ves los retos en la gestión logística y cadena de suministro en los próximos 5 años? Los retos primero son retos mundiales, o sea, me refiero a que la situación mundial es la primera que nos afecta, porque la logística es hacia el exterior también, o de importación o de exportación, por lo tanto, ese es el primer digamos, reto que tenemos, dado las consideraciones que existen en el mundo, ¿no? Ha habido una crisis de la logística mundial, tenemos una guerra en Europa que la afecta, tenemos una situación en otras partes del mundo que también afecta, tenemos una amenaza de recesión mundial el próximo año. Son cosas que de alguna manera afectan la logística, ¿no es cierto? El tema nacional es un tema, digamos, siempre impacta por el tema de estabilidad y por el tema de expectativas, que es lo que va a pasar. Sin embargo, las industrias tenemos que continuar. O sea, las industrias no tenemos vaivenes políticos. Las industrias solo nos queda operar, seguir trabajando y seguir tratando de trabajar lo mejor posible. Según tu experiencia en la cadena de suministro, ¿qué planes de contingencia se debe considerar ante nuevos escenarios que pueden afectar nuestro sector? Uno siempre aprende, porque todo puede pasar, y eso es un poco lo que uno debe ponerse en la cabeza. O sea, todo puede pasar. ¿Eso qué significa? Que cada vez se nos tienen que ocurrir más escenarios. De hecho, la pandemia fue uno. Ha ocurrido en el pasado, la gente no se prepara para esas cosas. Es un buen aprendizaje. Tenemos que aprender, y eso es un poco lo que cada situación nos debe llevar. O sea, cada situación tiene un aprendizaje, en todo orden de cosas, y la logística no escapa de ello. Significa que si todo puede pasar, tenemos que tratar de tener una mente abierta para comenzar a incluir cosas, y para cada cosa que pase tenemos que ver dos temas. El primero es aceptar el riesgo, y el segundo es invertir en que ese riesgo disminuya en su causa o disminuya en su impacto, ¿no? Y ahí viene el punto de qué cosa hacer. Este tema de riesgos es un tema continuo, es un tema dinámico, es un tema vivo. Los riesgos van variando y por lo tanto todo lo que deriva de esos riesgos también. Eso me refiero a trabajar en las causas o trabajar en reducir los impactos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué riesgo podemos tener? Aumentar el lead time, o sea, los tiempos en la logística, tanto nacional como internacional, los tiempos de espera, las rutas, huelgas en alguno de los puertos que atienden al Perú, puertos de origen me refiero. O sea, por lo tanto uno tiene que estar informado de las cosas que pueden pasar para que cada cosa tenga al final una acción a tomar, o como digo, un riesgo a asumir. Ese es un poco el punto que yo quiero manifestar. Y nuestro trabajo es comenzar a ver escenarios que pueden ocurrir. O sea, desde todo puede ocurrir, uno comienza a bajar y decir, bueno, ¿qué cosas pueden ocurrir? De hecho, como otra vez la pandemia es un muy buen ejemplo. No es la primera pandemia que ocurrió en la historia de la humanidad. Han habido otras. De hecho, han habido cercanamente algunas, como la gripe H1N1, que fue, si bien no llegó a tema de pandemia, pudo llegar. Ahora, nosotros, como seres humanos, siempre tenemos una característica de minimizar lo negativo que puede pasar. Y acá no hay que ni minimizar ni maximizar. Hay que simplemente ver escenarios. Y cada escenario tiene o debe tener acciones que nos llevan como digo, a mitigar los impactos o tratar de reducir las causas que
que lo acontece. Ante cambios constantes en el mundo como posibles conflictos, sanciones internacionales, entre otras situaciones, ¿crees tú que nos puede afectar en la cadena de suministro en el Perú? Totalmente, totalmente. De hecho, el tema de la guerra implica, por ejemplo, una reducción en ciertos mercados. Mercado de fertilizantes, cierto mercado de explosivos, mercado de trigo, y eso hace que los costos se eleven. De hecho, el gas ruso, que es suministrado hacia Europa, que tiene ciertas restricciones, hace que los costos se eleven. Entonces, claro que nos afecta. Esperemos que no, pero si hay una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, nos afecta, ¿no es cierto? De alguna manera, eso pone, digamos, en pimienta al mercado. Yo pongo un ejemplo sencillo. Hay hasta clubes de fútbol que han sido afectados por la guerra porque tenían dueños rusos y han tenido que vender los equipos. Sí, esas cosas afectan porque la guerra o los problemas no solamente tienen un ámbito, tienen varios. Y al final el ámbito comercial es un ámbito ineludible para estos conflictos. Entonces también se pelean afuera. Dios quiera que no haya conflictos, o sea, y no por esto, sino porque se muere gente que no debiera morirse. Y que exista pues un tema comercial abierto en todo el mundo y que al final los beneficiados sean los consumidores, que es lo que nosotros deberíamos preocuparnos, ¿no? Así que esperemos que los conflictos en el mundo entero, la dinámica que existe ahora en el mundo entero, ayude a que las cosas mejoren para todos.